Bienvenidos. Pozos de ambición, o Petróleo Sangriento, como se conoció en Hispanoamérica, es esa película que nos recuerda que el petróleo, antes de ser gasolina, fue el sudor de un hombre con muy malas pulgas. Es curioso que una obra que parece diseñada para ahuyentar al público masivo, con sus largos silencios iniciales y un protagonista que odia a la humanidad, terminara convertida en el estándar de lo que hoy esperamos del cine serio. Todo empezó cuando Paul Thomas Anderson decidió adaptar la novela Petróleo, de Upton Sinclair, pero se detuvo tras 100 páginas. No le interesaba la política, sino el ruido de una pala golpeando la roca. La película nos plantea una pregunta que sigue incomodando. ¿Es posible alcanzar el éxito absoluto sin dejar de ser, en algún sentido, una persona? Estrenada en 2007, Pozos de ambición puso a Paul Thomas Anderson en el Olimpo de los directores que no necesitan pedir permiso. Su título original, There Will Be Blood, Habrá sangre, es una referencia profética al Éxodo 7:19, un guiño bíblico que anticipa su tono sombrío y destructivo. Con Daniel Day-Lewis al frente y un joven Paul Dano que tuvo que desdoblarse interpretando a 2 hermanos gemelos, la película logró recaudar unos $76 millones en todo el mundo. Puede parecer poco, comparado con un estreno de superhéroes, pero para un drama denso sobre la misantropía y el lodo fue un triunfo incontestable. El rodaje fue tan intenso como el resultado. Daniel Day-Lewis, fiel a su estilo, se aisló por completo en los campos de Texas y aprendió a usar herramientas de la época para conocer cómo trabajaban entonces. Increíblemente, Paul Dano solo iba a interpretar a Paul Sunday. El papel de Ellie era para Kel O'Neill, pero fue sustituido a las 2 semanas de rodaje. Durante años se alimentó el mito de que O'Neill huyó del set intimidado por la asfixiante intensidad de Day-Lewis. Sin embargo, el propio actor aclararía después que su salida se debió a un desajuste creativo con Anderson y no a un ataque de pánico. Fuese por miedo o por falta de química, el imprevisto obligó a Anderson a pedirle a Dano que asumiera ambos hermanos con solo 4 días de preparación. El resultado fue un duelo destructivo que hoy sigue dividiendo a los cinéfilos. Mientras muchos lo consideran magistral, otros, con Tarantino a la cabeza, opinan que Paul Dano no da la talla frente a la bestialidad de Day-Lewis. Esta es la historia de una obsesión que se mastica con arena. Pozos de ambición nos narra el ascenso de Daniel Plainview, un hombre que decide que el mundo es un lugar mucho más tolerable si puedes comprarlo por completo. Lejos del típico relato de superación, narra cómo un buscador de plata se convierte en magnate petrolero, usando a su hijo como fachada familiar. El conflicto estalla cuando Plainview encuentra su pozo de oro negro en un pueblo dominado por un joven predicador que vende esperanza, con la misma agresividad con la que Daniel vende progreso. Es un choque de trenes entre el poder del dinero y el poder de la fe, donde lo único que queda claro es que nadie va a salir de allí con las manos limpias. La película te trata como a un adulto. Arranca con 15 minutos mudos que te obligan a ver al protagonista avanzar con sufrimiento físico por pura codicia. No necesita explicarte que Daniel es un hombre solitario. Te lo hace sentir a través del esfuerzo físico. Muchos coinciden en que la película es un fuego lento que va acumulando una tensión insoportable, aunque el tramo final, mucho más histriónico y violento, siempre genera debate por romper con el tono contenido de las primeras 2 horas. Es una decisión de escritura valiente. Abandonar el realismo sucio para terminar en una especie de pesadilla operística. Quizás esa sea su única grieta, que el cambio de ritmo en el desenlace puede dejar a algunos fuera de la historia justo cuando más debería apretar. Si notas que la película te agobia, es porque Paul Thomas Anderson quiere que sientas el calor del desierto. En lugar de usar trucos de cámara mareantes, utiliza planos amplios, donde el ser humano parece una hormiga frente a la inmensidad del paisaje. Durante el rodaje del incendio de la torre, el humo era tan denso que obligó a los hermanos Coen, que filmaban No es país para viejos cerca, a suspender su grabación. Esa es la dirección de Anderson, algo tan físico y tangible que invade el espacio ajeno. La crítica suele alabar cómo logra que el petróleo no parezca un recurso económico, sino un personaje oscuro que brota de la tierra. No es casualidad. Anderson confesó que veía El Padrino todas las noches en su caravana antes de dormir para contagiar a su película de esa misma oscuridad clásica.
Sin embargo, existe el debate de si se deja llevar a veces por el preciosismo visual, ralentizando la trama más de lo que la historia realmente necesita para avanzar. Hablar de esta película es hablar de la voz de Daniel Day-Lewis. Se inspiró en grabaciones antiguas del director John Huston para crear ese tono autoritario que parece venir de otro siglo. Es una interpretación que roza lo inhumano. Ves el desprecio en sus ojos antes de que abra la boca. Y aquí es donde entramos en el gran debate de la película, la interpretación de Paul Dano. Para sus defensores, el actor hace algo dificilísimo, encarnar al predicador con una mezcla de fragilidad y patetismo que rivaliza con el protagonista. Sin embargo, para sus detractores, el tono de Dano roza la caricatura y se queda pequeño ante un Day-Lewis que directamente devora la pantalla. Lo que es innegable es que esa repulsión mutua, funcione o no para ti, es el motor que mantiene la tensión viva. Al final, el público suele perdonar cualquier exceso porque es precisamente esa energía desbordada y teatral la que hace que la película sea inolvidable. Visualmente, la película no intenta ser bonita, intenta ser auténtica. La fotografía aprovecha la luz natural para que el polvo y el aceite se sientan casi pegajosos en la pantalla. Pero el verdadero truco de magia está en la música de Jonny Greenwood, el guitarrista de Radiohead. Sin violines heroicos, sus cuerdas chirriantes y ritmos generan ansiedad constante. No suena a drama histórico, sino a terror. Greenwood decidió usar instrumentos que parecen desafonar a propósito, transmitiendo esa sensación de que algo bajo la tierra está a punto de explotar. Esta elección técnica es la que separa a Pozos de Ambición de cualquier otra película de época. Es un sonido moderno, agresivo y profundamente incómodo que te avisa, desde el primer minuto, que esto no va a terminar bien para nadie. Pozos de Ambición es, para el consenso crítico, una de las cumbres del cine del siglo XXI, pero es una cima árida. Mientras la prensa especializada la encumbró de inmediato como una obra de arte total, el espectador medio suele tener una relación más complicada con ella. La admira, pero rara vez la disfruta, en el sentido tradicional de la palabra. No es una película para pasar la tarde, es una experiencia que te exige atención y resistencia. Se ha leído como una crítica feroz al capitalismo salvaje y como una radiografía de la soledad, pero más allá de los mensajes, lo que perdura es esa imagen del hombre que lo tiene todo, y precisamente por eso ya no tiene nada. Es un cine que ya no se hace a menudo, ambicioso, largo y sin miedo a resultar antipático. En 2007 coincidió en los Oscar con No es país para viejos, limitando sus estatuillas a Mejor Fotografía y Mejor Actor para un Day-Lewis estratosférico. Pero el tiempo ha sido su aliado. Hoy no se ve como una simple película de época, sino como un pilar que ha influido en directores que buscan ese tono épico y seco. Ha dejado una huella imborrable en la cultura cinéfila, convirtiendo la intensidad de Daniel Day-Lewis en el estándar absoluto del actor de método y en un referente del que se sigue hablando hoy en día. Y se mantiene en lo más alto de cualquier lista sobre el mejor cine contemporáneo. El consenso actual es claro. Es una obra que, como el petróleo que retrata, parece haber estado ahí siempre, esperando a ser descubierta. Es exigente, sí, pero ofrece una recompensa que pocas películas logran. La sensación de haber presenciado algo que realmente tiene peso y que te deja rumiando sus imágenes mucho después de que se enciendan las luces. Un retrato feroz sobre la ambición humana, que demuestra que hay hombres capaces de encontrar petróleo incluso en los lugares donde ya no queda ni una gota de humanidad.